Eurón, buenos días. Hace un par de semanas, la empresa que edita Gizmodo, que es un blog, una web dedicada a tecnología, Internet y cacharros variados, decidió despedir a toda la plantilla de Gizmodo, de la edición española de Gizmodo, y sustituirla por un sistema que hace traducciones automáticas basado en inteligencia artificial. Un caso de estos de la IA se comió mi puesto de trabajo. Uno de estos riesgos que corremos con las inteligencias artificiales. Elena os ha hablado más a fondo de este tema. Y la verdad es que, vistos los resultados del cambio, sobre todo si os fijáis en el texto de la imagen de la derecha, no sé yo si aquí podríamos hablar mucho de inteligencia artificial. De hecho, es posible que haya entre vosotros quienes estéis pensando que traducción automática no es inteligencia artificial. Esta no es muy buena. Pero si probáis DeepL, que es un sistema en línea de traducciones automáticas que utiliza técnicas de inteligencia artificial, igual os sorprendería de lo bueno que es. Seguro que habéis oído hablar en estos meses de ChatGPT, el bot este al que puedes preguntar en teoría cualquier cosa, que habla como si fuera otra persona, o de Midjourney, el sistema este que tú le das una descripción, le escribes, dibújame una paloma steampunk, y te saca un dibujo ahí que alucinas. El problema es saber si esas cosas son inteligentes o no. Yo creo que no. ChatGPT lo que hace es repetir, seguirte la conversación en base a una serie de reglas, pero en cuanto rascas un poco ves que no sabe de qué está hablando realmente, ves que se confunde, que se inventa cosas. Midjourney lo que hace es coger imágenes ya hechas y a partir de lo que tú le cuentas, pues manejar un Photoshop, entre comillas, súper avanzado y hacerlo muy bien, dibujar mucho mejor que prácticamente cualquiera de los que estamos aquí, pero creo que le falta creatividad. Para mí, el entender de lo que estás hablando y la creatividad son dos rasgos fundamentales de la inteligencia. Sin embargo, hace un tiempo, hablando con Álvaro, el amigo con el que escribo microsiervos de ChatGPT, él decía que sí veía unos ciertos rasgos de inteligencia en su funcionamiento. Y aquí nos encontramos con el meollo de la cuestión, el qué es la inteligencia. Os sorprenderá, pero no tenemos una definición funcional de lo que es la inteligencia. Tenemos definiciones que dicen esto es aquello, pero no sabemos muy bien qué es inteligencia. La electricidad, por ejemplo, tenemos muy claro lo que es. Es un flujo de partículas cargadas por un conductor o por un espacio, y que me perdonen los físicos, que produce unos ciertos efectos. Pero sabemos también lo que es, que la podemos producir a nuestro gusto y que la podemos utilizar para lo que sea, para mil cosas. Le sacamos miles de aplicaciones. Sin embargo, no tenemos una definición así de inteligencia. Voy a leeros una, la tengo que leer porque no me sé de memoria, que es bastante tocha, una definición de inteligencia a la que llegaron personas que se dedican a la psicología y que publicaron en una revista del sector bastante importante. Dice, la inteligencia es una capacidad mental muy general que, entre otras cosas, implica la capacidad de razonar, planificar, resolver problemas, pensar en abstracto, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. No se trata simplemente de aprender de los libros, de una habilidad académica limitada o de la habilidad para hacer exámenes. Más bien, refleja una capacidad más amplia y profunda para comprender lo que nos rodea. Entender, dar sentido a las cosas o averiguar qué hacen. Ahí es nada, ¿eh? Podemos, si no, coger esta otra descripción de Iñaco, que es como más compacta y más manejable, ¿no? No tenemos una definición buena de inteligencia, pero igual que con el porno y con la maleducación, todos sabemos identificarla. El problema de esto es que es una definición subjetiva de las cosas. Entonces, lo que para algunos es porno, para otros no. Lo que para unos es maleducación, para otros no. Entonces, nos sigue fallando algo. En el caso de las inteligencias artificiales, además, y aquí cito a Joaquín Sevilla, el Joaquín por antonomasia, tenemos el problema de que igual no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Nos preguntamos si las inteligencias artificiales hacen lo mismo que nosotros, pero no sabemos exactamente lo que hacemos nosotros, ni mucho menos cómo lo hacemos. Por en medio me toca introducir una diferencia, una aclaración que no se suele hacer, que es la diferencia entre inteligencias artificiales fuertes e IAs débiles. Las IAs débiles son ChatGPT, Midjourney y similares.
que hacen algunas cosas muy bien, pero las sacas de ahí y se pierden. Tú si rascas un poco, si le pides a ChatGPT que te haga un dibujo, no sabe. Si le dices a Midjourney que qué día va a hacer, no sabe contestar. Igual si le pides que te haga una gráfica con la predicción meteorológica del día, sabe. No sé, habría que probar. Pero el problema es eso, que no tenemos, que las inteligencias débiles hacen unas cosas muy, muy justas, muy concretas, que está muy bien, que son buenas herramientas que pueden llegar a ser muy útiles, pero que no tenemos que fliparnos demasiado con ellas. De hecho, decía Noam Chomsky no hace mucho, que la inteligencia artificial, pues que no nos deberíamos flipar mucho con ello. Esto lo de flipar es para entenderlo. Él no lo dijo así. Porque es como si nos flipamos con que una excavadora gane un concurso de levantar pesos, ¿no? ¿Qué problema tenemos con todo esto de la inteligencia? No solo es un problema extra, no solo es que no sabemos muy bien definirla, sino que no sabemos de dónde sale. La ciencia tiene más o menos claro que la inteligencia sale del kilo y pico de neuronas que tenemos la mayor parte de nosotros dentro de la cabeza. Son, quienes sepáis de neurología en la sala igual me empatáis, pero son como 86.000 millones de neuronas las que hay dentro de nuestra cabeza, más un montón de células auxiliares que ayudan. Y las neuronas entre sí establecen unos 150 trillones de conexiones, que eso es como 1000 veces el número de estrellas de la Vía Láctea. Es una pasada. Y eso, de alguna forma, hace que emerja dentro de nuestras cabezas esa inteligencia. Pero sabemos mucho, aunque llevamos mucho tiempo estudiando el cerebro, sabemos mucho menos de lo que nos queda, de cómo funciona, de lo que nos queda por saber. De hecho, la semana pasada salió una noticia que dice que hemos descubierto un nuevo tipo de células dentro del cerebro, los astrocitos glutamatérgicos, sean lo que sean y sirvan para lo que sirvan. Pero si no sabíamos que estaban ahí, difícilmente vamos a poder saber cómo funciona nuestro cerebro, cómo hace todas esas cosas impresionantes nuestro cerebro. Así que, mientras no sepamos qué es la inteligencia, no lo sepamos definir claramente, mientras no sepamos cómo surge, cómo funciona la inteligencia, mientras no sepamos cómo surge, mientras no sepamos definirla, lo cual es una pescadilla que se muerde la cola, va a ser difícil que consigamos crear ningún tipo de inteligencia artificial, al menos inteligencia artificial avanzada. Pero aún suponiendo, vamos a jugar a que sí, vamos a suponer que conseguimos crearlas. Mi pregunta es, ¿seríamos capaces de darnos cuenta de que HAL 9000, C3PO o nuestra robot de este año son inteligencias? ¿Sabríamos darnos cuenta de que funcionan como nosotros? Hace años, el filósofo Jim Searle propuso un experimento que es el de la habitación china, en el que dice que si tuviéramos un ordenador con el que conversar en chino que fuera tan bueno que fuera capaz de convencer a una persona que habla chino de que está hablando con otra persona y lo sustituyéramos por alguien, por ejemplo por mí, que no tiene ni idea de chino, pero con las mismas instrucciones para mantener esa conversación, dejando aparte la diferencia que habría de tiempo, ¿alguien se daría cuenta de que en vez de un ordenador está una persona? Pues probablemente no, ¿o sí? Lo cual nos lleva también a pensar en que si esas inteligencias artificiales realmente son conscientes de lo que hacen o simplemente se dedican a seguir unas instrucciones, pero sin saber nada, sin tener ni idea de chino. Yo no tendría ni idea de chino aunque estuviera haciendo esa traducción, ¿no? También nos lleva a pensar si las inteligencias artificiales tienen conciencia en general de lo que hacen, y con lo de la conciencia podría dar otra charla entera. ¿Es necesaria la conciencia para la inteligencia? ¿Se puede tener inteligencia sin conciencia? ¿Quién sabe? Además, en el caso de HAL 9000 y su inquietante ojo rojo, en el caso de C3PO y su cuerpo metálico, o en el caso de nuestro robot, que en la película luego adquiere apariencia humana, pues bueno, en los dos primeros tendríamos más o menos claro que tenemos que cuestionarnos o que estamos frente a una inteligencia artificial, igual no con la robot cuando adquiere apariencia humana, gracias al científico loco de la película. Pero, ¿qué me decís de Roy Batty, el replicante Nexus 6 de Blade Runner, cuyo último acto, antes de sentarse a morir bajo la lluvia, es salvar la vida de la persona, o del replicante, que no está nada claro, que mandan a matarlo? ¿Tendríamos algún motivo para plantearnos si Roy Batty es inteligente? La película nos deja muy claro que es artificial, pero si no nos lo dicen, ¿tendríamos algún motivo para pensar en la necesidad de aplicarle esto de la habitación china a Roy Batty? Probablemente no. Y me lleva a la pregunta final de todo esto. ¿Qué es ser humano? ¿Qué es ser una persona? Yo creo que todos tenemos claro que Murphy sigue siendo una persona, a pesar de que el único biológico que queda de él es la cabeza y un poquito de su columna vertebral, si no recuerdo más. Vale.
Pero no sé si sabéis, si conocéis la serie Upload de Amazon. Ahí, en esa serie, son capaces de escanear la conciencia, el pensamiento, el cerebro, la cabeza de una persona, meterla en una máquina súper avanzada, y es como una especie de Second Life a lo bestia, en la que eso, pues, está una copia de esa persona. Eso sigue siendo una persona. Cuando nosotros hablamos con ella, sigue siendo una persona. Si hacen copias de esa persona, sigue siendo una persona. ¿Qué es ser una persona? Es la verdad que me va a echar. En fin, que lo que quiero es dejaros con un montón de preguntas, como buen gallego que soy, para que le deis vueltas. A mí esto de la inteligencia artificial me parece una magnífica oportunidad para reflexionar sobre lo que significa ser humano, que es una pregunta del copón. Y a la vez, que no os dejéis engañar con la inteligencia artificial. Porque igual que llaman a Pirita, el oro de los tontos, la inteligencia artificial lo puede ser.